para esta crisis migratoria. Le doy la bienvenida a nuestro queridísimo Juan María Naveja. Juan María, qué gusto que nos acompañes como cada día. ¿Qué tal, Magda? Un gusto también saludarte, estar en contacto con la audiencia de Mega Noticias. Pues mira, soluciones habría muchas, pero realidades quizás sean más, Magda. ¿Por dónde empezamos? Pues mira, vamos empezando por establecer que este es un problema de seguridad nacional que tendría que tener una política muy clara por parte del gobierno de México. La parte de seguridad nacional implica cómo estás permitiendo que te usen como país de cruce. Y en esas condiciones de país de cruce, lo que pasa en ese recorrido tan largo que va desde la frontera sur hasta la frontera norte. Esa es la parte de seguridad nacional que tendrían que establecerse para que entonces veamos la otra parte, que es la de los derechos humanos, que está también muy bien reglamentada, por así decirlo, por organismos internacionales, incluso por Naciones Unidas, y que ya vimos una muestra de los excesos que suelen presentarse, como se dio el fin de semana pasada. Y tercero, la parte económica, que va vinculada con la desigualdad y la pobreza, que es una de las razones fundamentales de la migración. Eso por un lado. Un segundo aspecto, Magda, es las soluciones fallidas. Yo personalmente no creo que 4.000 millones de dólares que está anunciando el gobierno de Biden vayan a servir para maldita cosa en tres países que tienen otro tipo de problemáticas. ¿Por qué? Pues porque el migrante de estos tres países, y ahora agrega a México, no se está yendo nada más porque quiera ganar más o por tener dólares. No, se va en primer lugar para poder mantenerse con vida, porque las condiciones son sumamente adversas en estos países, que yo agregaría Nicaragua, porque normalmente hablamos de Honduras, El Salvador y Guatemala. Nicaragua no canta malas rancheras, también está en esas condiciones. Entonces, Oye, Juan María, cuando estamos hablando... Sí. pero a ver, dime una cosa. Nos hablas de que se requiere una política migratoria clara. El asunto es, ¿la hay? ¿La tenemos? Porque vemos que ahora el gobierno federal dice, a ver, tenemos que incrementar el apoyo, vamos a extender los programas sociales, pero tú mismo lo has señalado. La cantidad de recursos que pretende destinar Estados Unidos no soluciona los problemas de fondo, que sabemos que no únicamente es un problema económico, que tiene que ver con un problema de seguridad, con un problema social, con esta falta de oportunidades, en fin, son un montón de situaciones. ¿Tenemos una política migratoria clara? Es que la tenemos de acuerdo al presidente en turno en los Estados Unidos. ¿Cómo se modificó esta situación? Pues con el acuerdo que se tuvo con Donald Trump, cuando estuvo presionando para que se pusiera un freno en la frontera sur a cambio de no establecer nuevos aranceles a ciertos productos mexicanos. Esa fue la razón por la que se desplegaron 25,000 elementos de la Guardia Nacional, Magda. Eso no lo perdamos de vista, y eso no son políticas migratorias. Segundo, el presidente López Obrador sigue insistiendo en que los programas sociales como los que él ha desarrollado en este gobierno son una alternativa. Si fuera una alternativa, no tendríamos los problemas de desigualdad y pobreza que tenemos en México. Y entonces viene otro aspecto, Magda. A ver, yo te pregunto, ¿cuántas veces has escuchado que se le dé la responsabilidad a los gobiernos de estos cuatro países? ¿En qué momento vamos a asumir que en Honduras está un narcogobierno en donde el hermano del presidente de Honduras está detenido en Estados Unidos por tráfico de drogas, y el presidente, que ya se reeligió, también está señalado de este tipo de situaciones? Lo que pasa en El Salvador, en donde se habla de una vinculación entre Nayib Bukele y las fuerzas de las pandillas. En el caso de Guatemala, las presiones que se están dando para tumbar al presidente de Guatemala. Entonces, bajo estas circunstancias, yo te pregunto, ¿cuándo van a hacer su tarea estos gobiernos? Porque sí, es muy importante estar detectando todo esto, y no perdamos de vista algo que ya está sucediendo con México, Magda, que ya estamos exportando brazos. Ya son más los mexicanos que se están yendo que los que estaban regresando, un fenómeno que hasta 2018 sí se venía presentando. Y entonces, sí, mira, Me qué ganaste el importante comentario. lo Me ganaste el importante que te comentario decía. porque
es este fenómeno, perdóname que te interrumpa aquí, es este fenómeno que se llamaba como la migración cero, ¿no? Como poco a poco fuimos disminuyendo la cantidad de migrantes mexicanos que buscaban este sueño americano y que de pronto en los últimos 2 años, o bueno, en el último año, considerando 2020 para acá, pues se ha incrementado considerablemente también este flujo de migrantes de nuestro país. Y mira, Luis Octavio, tú estaban tocando puntos medulares. Lo que dice Luis Octavio, ¿qué hacen los chiapanecos con los que están tratando de cruzar el país, más estos vuelos en los cuales están llegando aquellos que no se van a ir a sus países, Magda, se van a quedar ahí en Tapachula para volver a cruzar? Y todos te lo dicen, ¿eh? Los medios de comunicación cuando los entrevistan, dicen ellos, no, yo voy de nuevo a tratar de cruzar, y lo van a tratar de hacer de otras circunstancias. ¿Y qué es lo que está pasando con lo que tú comentabas, que es la parte de la frontera norte, en donde ya tenemos ciudades que están calientes por las circunstancias que se han estado presentando, porque estaba esta determinación de mandar a todos los que están haciendo sus trámites a México a esperar a que se dé el proceso? Tú te imaginarás... Es que aquí hay un tema, Juan María. Se supone que justamente lo que se buscaba evitar o lo que se buscaba eliminar con la llegada de Joe Biden a los Estados Unidos era quitar esta política de permanencia en México, que hacían que se vinieran a nuestro país en lo que realizaran este trámite. Seguramente tú lo recordarás, porque aquí estuvimos platicando con Eunice Rendón y ella señalaba que la bronca era que, de momento, porque ahora ya regresó esta política, de momento habían quitado la política del permanece en México, pero estaban aplicando el título 42. ¿Qué quiere decir todo esto? Que lo regresaban a nuestro país sin siquiera tener un proceso y ahí se tenían que esperar por las condiciones sanitarias que hay en este momento derivado de la pandemia de COVID-19. Entonces, ni siquiera les estaban dando el derecho a los migrantes de poder atravesar por un proceso adecuado para poder solicitar el asilo. Los dos procesos, el de asilo y de refugio. Pero fíjate, Magda, veamos la situación que pasa con el gobierno de Joe Biden, que no esperaba lo que se está encontrando, un aprovechamiento de los republicanos que le están endosando la responsabilidad de una crisis en la frontera. Te acordarás que cuando estaba Trump, eran los demócratas los que hablaban de una crisis en la frontera por el trato a los niños. Se van a acordar todos ustedes de que estuvieron lo de las jaulas, el maltrato, en aquel tiempo cerca de 2,000 niños que no se sabía ni quiénes eran sus padres, no sabían cómo habían llegado, bueno, cómo habían llegado, sí, pero no sabían a dónde poder enviarlos, y eran por ahí familiares que de repente aparecían. Bajo estas circunstancias, el gobierno de Biden ha estado presionado por los republicanos, y en la medida, Magda, de que se acerquen las elecciones de medio término, va a ser muy complicado, particularmente por lo que hace al estado de Texas, que es una de las franjas más importantes, porque el gobernador Abbott es un aspirante a la presidencia de 2024 en los Estados Unidos, y él ha tomado sus propias decisiones que van totalmente en contra de lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Claro. Pero aquí lo que nos ocupa... Es que ahí también hay que recordar la cantidad de migrantes centroamericanos y mexicanos que viven justamente en el estado de Texas, ¿no? Y esta política republicana que tiene él, o sea, lleva toda la escuela de Donald Trump. Así es, y lo acabas de decir tal como está ocurriendo. Y bueno, en conclusión, lo que tendríamos que decir es que este problema migratorio es de mil aristas y no se puede estar resolviendo nada más diciendo que con programas sociales. No, es un programa, insisto, seguridad nacional, economía, derechos humanos, pobreza, y todo esto es un cóctel que no se resuelve tan fácilmente si no se busca la solución en los lugares de origen, pero dándole garantías a la gente de que no la van a matar a medio camino. Ay, caray, las violaciones sistémicas a los derechos humanos, que sin duda en eso nos llevaríamos un programa completo, mi querido Juan María. Ya ves de que dicen que ya se acabaron estas violaciones y que lo del fin de semana pasado fue solamente una excepción. Te mando un abrazo enorme, que tengas una excelente tarde, te veo mañana. Va de vuelta y lo mejor para nuestra audiencia. Nosotros hacemos un corte, volvemos para entrar de lleno con la entrevista de hoy.